Hay misterios que parecen haber sido diseñados para nunca ser resueltos, pero a veces el tiempo decide lo contrario. Año 1982. Una excursión escolar cualquiera. 23 niños, un conductor y una maestra suplente partieron hacia las montañas, sonrientes, cargados de mochilas, sueños y promesas de aventura. Lo que debía ser un día inolvidable se convirtió en una pesadilla eterna. El autobús jamás regresó. No hubo señales, no hubo rastros, no hubo respuestas. Solo un silencio espeso que envolvió al pueblo desde ese día, y nunca más lo soltó. Las autoridades buscaron, las familias esperaron, las teorías se multiplicaron, pero ninguna prueba apareció. Era como si la tierra misma los hubiera tragado, y cuando ya todos creían que la verdad se había perdido para siempre, algo reapareció. Una vieja cámara fotográfica, encontrada en un lugar donde jamás debería haber estado, con imágenes que no solo cuentan lo que ocurrió, sino que revelan algo mucho más aterrador, porque hay puertas que, una vez abiertas, ya nunca se vuelven a cerrar. Hola, querido espectador, gracias por estar aquí. Dale like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, sigamos con la historia. La llovizna caía con constancia sobre los techos de teja del pueblo, dejando un velo húmedo sobre los vidrios empañados de las ventanas. Las mochilas estaban listas desde la noche anterior. Los niños, entre 10 y 12 años, aguardaban impacientes junto a la escuela primaria San Miguel. Iban a realizar una excursión a las montañas, a un antiguo sitio arqueológico del que se hablaba poco, pero que aparecía listado en los manuales escolares como un lugar de valor cultural. El autobús escolar llegó puntual. Era un modelo antiguo, pintado de crema con franjas verdes ya descoloridas. Al volante iba un conductor externo, contratado solo para ese trayecto. Junto a él, la maestra suplente, una mujer joven de rostro amable pero mirada algo distante. Uno a uno, los 23 estudiantes subieron entre risas, gritos y promesas de aventuras. Nadie parecía preocupado. Los permisos habían sido firmados, la ruta estaba trazada, el clima, aunque gris, no era peligroso. Todo parecía estar bajo control. Según testigos, el vehículo fue visto por última vez descendiendo lentamente una de las cuestas que llevaban a la sierra, internándose entre los caminos de tierra que se bifurcaban más allá del último poste eléctrico. Después de eso, solo hubo silencio. La excursión debía durar medio día. Para las 2 de la tarde, todos esperaban que los niños estuvieran de regreso, pero no regresaron. A las 3, algunas madres comenzaron a llamar a la escuela. A las 4, ya había grupos de padres reunidos en la entrada, con el rostro tenso, preguntando, exigiendo respuestas. La directora, una mujer mayor con experiencia en cientos de excursiones, repitió una y otra vez: salieron a tiempo, todo estaba planificado. A las 5 la policía local fue notificada. Una patrulla hizo el trayecto básico, no encontró señales, ni huellas de neumáticos, ni ramas rotas, ni papeles, ni voces. Nada, solo el eco del viento entre los árboles húmedos. Durante la noche, el pueblo entero se unió a la búsqueda. Se utilizaron linternas, perros rastreadores, radios. La niebla descendió como una cortina espesa. En un momento, alguien aseguró haber escuchado risas a lo lejos, en algún punto entre las cañadas, pero al llegar no había nada, ni siquiera un eco. Al amanecer la búsqueda se intensificó. Se incorporaron voluntarios de otros pueblos, militares, helicópteros. Durante días, se rastrillaron las minas abandonadas, los caminos secundarios, los antiguos túneles ferroviarios clausurados desde los años 50. La cobertura mediática fue mínima. Los periódicos locales apenas mencionaron el hecho, y la televisión nacional lo ignoró casi por completo. Parecía desde el principio que alguien no quería que se hablara demasiado del tema. Lo más extraño fue que no se halló ni una sola pista, ni un zapato, ni una mochila, ni una prenda. El autobús simplemente había desaparecido. El nombre del conductor no figuraba en los registros oficiales de transporte, y la maestra suplente nunca había sido contratada formalmente por el ministerio. Su ficha no existía. El pueblo quedó en shock.
Las autoridades declararon que seguirían buscando, pero las patrullas empezaron a espaciarse. Las teorías comenzaron a circular: un accidente ocultado, una secta, tráfico de menores, un error en la ruta, una grieta en el terreno. Algunos incluso hablaron de algo más antiguo, más oscuro, algo que vive entre las sierras. Con el paso de los meses, todo fue quedando en el olvido. Las familias, rotas por el dolor, dejaron de hablar. Algunas se mudaron, otras construyeron altares improvisados en los cuartos vacíos. Nadie pudo volver a mirar ese camino sin sentir una punzada en el estómago. Y sin embargo, en las noches más frías, había quienes juraban escuchar un motor antiguo resonando a lo lejos, como si el autobús siguiera su ruta, eterno, perdido entre la niebla, llevando consigo una historia que el mundo se negó a escuchar. Pero todo eso fue solo el principio. La escuela permaneció cerrada durante días. En el portón principal colgaban notas escritas a mano, con oraciones, fotos de los niños, pequeños juguetes, dibujos escolares y flores marchitas. Nadie se atrevía a quitarlas. Las clases se suspendieron por tiempo indefinido, pero los pupitres quedaron tal cual habían sido dejados. Mochilas sin dueño, libros con nombres escritos en marcador y cuadernos abiertos en la última tarea. Describe un lugar que te gustaría visitar. La directora evitaba hablar con la prensa. Cuando los periodistas llegaron, pocos, curiosos, sin respuestas, se encontraron con vecinos hostiles, padres furiosos y una comunidad envuelta en una especie de pacto no declarado. No hablar, no recordar, no especular, solo buscar. Los primeros días fueron los más intensos. Helicópteros sobrevolaban las sierras, se instalaron bases temporales y se trazaron mapas con zonas marcadas en rojo. Pero cada jornada terminaba igual, sin pistas. Algunos aseguraban que el autobús debía haberse desviado, que tal vez el conductor buscó un atajo, que hubo un derrumbe, pero no había señales de tierra removida, ni marcas recientes en los bordes de los caminos. Lo que inquietaba más era el registro oficial. El contrato del transporte había sido firmado por una agencia que al investigar resultó no existir. La firma era ilegible. La maestra suplente, cuyo nombre figuraba apenas en una nota enviada a los padres una semana antes, no aparecía en ningún archivo ministerial. Ninguna escuela en la región la había tenido en su plantilla. Su dirección era falsa. Ese detalle desató un temor más profundo. ¿Quién había subido con los niños al autobús? ¿Por qué nadie la reconocía fuera del entorno inmediato? ¿Y quién había autorizado realmente la excursión? Los rumores comenzaron a filtrarse. Algunos decían que la excursión nunca debió haberse realizado, que aquel sitio arqueológico estaba en terrenos privados, o peor aún, en zonas marcadas por antiguos mapas como no transitables. Se hablaba de minas cerradas, cavernas sin fondo, sitios donde el tiempo parecía haberse detenido. Las leyendas del lugar, olvidadas durante décadas, comenzaron a renacer. Una mujer mayor, que vivía cerca del límite entre el pueblo y la sierra, juró haber visto algo aquella mañana. Dijo que el autobús se había detenido frente a su casa, que uno de los niños bajó y miró hacia atrás, como si escuchara algo proveniente del bosque. Luego subió nuevamente y el vehículo continuó. Pero lo que más la perturbó fue otra cosa. Afirmó haber visto una sombra detrás de los árboles, alta, inmóvil, observando. Nadie quiso escucharla. La policía comenzó a reducir las patrullas. Oficialmente, el caso seguía abierto, pero el flujo de recursos y la atención mediática se desvanecieron. Los rescatistas fueron retirados. El mapa con zonas rojas fue doblado y guardado en una caja sellada. El silencio volvió a caer sobre el pueblo. Los padres, sin embargo, no pudieron aceptar la falta de respuestas. Algunos contrataban investigadores privados. Outros publicaban anúncios em jornais de outras cidades. Mas era como se algo ou alguém estivesse decididamente apagando todas as trilhas, uma a uma. Una noche, durante una misa silenciosa en la plaza central, un padre tomó el micrófono improvisado y dijo algo que muchos pensaban, pero que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. No fue un accidente. Ellos no se perdieron. Fueron llevados. Ese momento marcó un cambio sutil pero definitivo. Dejó de ser una tragedia incierta y comenzó a convertirse en algo más oscuro.
Algo que, aunque nadie comprendía del todo, todos sentían. El pueblo había tocado algo que no debía ser tocado. Y desde entonces, las puertas comenzaron a cerrarse más temprano. Las luces de las calles parpadeaban sin explicación. Los perros, que antes vagaban libremente, comenzaron a aullar sin razón. No se volvió a hablar del tema en voz alta, pero cada noche, en cada casa, el mismo pensamiento se repetía en silencio. Alguien sabía más de lo que estaba diciendo. El tercer día marcó un punto de inflexión. Los grupos de voluntarios, ahora más organizados, comenzaron a dividir la sierra en cuadrantes. Se utilizaron mapas antiguos, brújulas, incluso perros entrenados traídos desde la capital, pero el terreno jugaba en contra. Vegetación densa, senderos mal trazados y una humedad constante que borraba cualquier posible rastro en pocas horas. Los helicópteros sobrevolaban zonas delimitadas por testimonios vagos. Algunos decían haber escuchado gritos en la madrugada. Otros veían luces parpadeantes entre los árboles. Nada fue confirmado. Lo único cierto era que 23 niños, un conductor y una mujer seguían desaparecidos sin dejar evidencia alguna. Durante las búsquedas se encontraron objetos que despertaron falsas esperanzas. Una bufanda infantil colgada en una rama, una lonchera metálica oxidada, huellas que resultaron ser de ciervos. Día tras día, la montaña devolvía silencio, como si se burlara del esfuerzo humano por desentrañar su misterio. Los más supersticiosos comenzaron a hablar en voz baja de la zona ciega, un área sin nombre en los mapas, donde las brújulas fallaban y los radios perdían señal. Nadie quería liderar el grupo que debía entrar allí. Cuando al fin lo hicieron, encontraron árboles quemados, tierra removida y una sensación difícil de describir, como si alguien o algo hubiera estado observándolos durante todo el recorrido. Un rescatista se desmayó al llegar al claro central. Dijo que escuchó una voz. No supo describirla, pero afirmó que lo llamó por su nombre. Los demás pensaron que era el cansancio. Fue retirado de la misión esa misma tarde. Nunca volvió a hablar del tema. Mientras tanto, los padres se aferraban a la esperanza. Algunos se negaban a abandonar la escuela. Dormían en colchones en el suelo, como si temieran que alguien regresara en mitad de la noche. Otros recorrían rutas paralelas, marcando árboles con cinta roja para no perderse. Todos querían respuestas. Nadie las tenía. La policía, presionada por la falta de resultados, solicitó apoyo federal. Se enviaron expertos en desapariciones masivas, pero sus conclusiones eran siempre las mismas. No hay rastro físico, no hay testigos directos, no hay hipótesis sólida. La frustración crecía. En una reunión privada, uno de los investigadores propuso una teoría inquietante, que el autobús nunca había salido de la carretera principal, que tal vez lo ocurrido era más psicológico que real. Sugería que todos los testigos podían estar equivocados. La directora de la escuela, presente en la sala, se puso de pie y dijo con voz temblorosa: «Yo los vi subir. Llevaban abrigos, sombreros, sus mochilas. Les di un beso a 3 de ellos. No me hablen de confusión». A partir de entonces el ambiente se volvió más tenso. Ya no era solo la desaparición lo que inquietaba, era la falta de lógica, de patrones, de causa aparente, como si se hubiera roto una regla fundamental de la realidad. Una tarde, mientras un grupo revisaba una mina abandonada, encontraron una inscripción tallada en la roca de la entrada. Era antigua, apenas visible, pero una palabra sobresalía en el musgo: «Volverán». Nadie supo explicarla. No coincidía con ninguna señalización previa. No aparecía en informes antiguos, y lo más extraño, estaba fresca, como si hubiera sido grabada recientemente. Esa noche, la lluvia regresó con fuerza. Se suspendieron las búsquedas por seguridad, pero algunos, movidos por una mezcla de desesperación y fe, continuaron solos, linterna en mano, atravesando caminos cerrados, barrancos y matorrales. No hallaron nada, solo más silencio. Y en medio de ese silencio, comenzó a surgir una idea terrible. ¿Y si no estaban buscando en el lugar correcto? Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y luego en años. La historia del autobús desaparecido pasó de ser una noticia a convertirse en una herida muda, presente en cada rincón del pueblo,
pero rara vez mencionada. Era como si una capa de polvo hubiera cubierto lentamente los recuerdos, sin borrarlos del todo, pero haciendo que dolieran en silencio. Las autoridades archivaron el caso. Los documentos fueron guardados en cajas numeradas, trasladados a oficinas lejanas. Algunos expedientes se perdieron en cambios de gestión. Otros, curiosamente, aparecieron con páginas arrancadas o tachadas. La versión oficial era simple: excursión sin retorno, sin pruebas concluyentes, búsqueda infructuosa. Para el sistema, los niños simplemente se desvanecieron. Las familias no aceptaron esa narrativa. Algunos padres organizaron marchas en la capital. Otros intentaron comunicarse con periodistas, pero las notas eran breves, casi idénticas entre sí, y siempre con un tono distante. Era como si alguien hubiera decidido que la historia debía ser olvidada. En el pueblo, la escuela cambió de nombre. La directora se jubiló y se mudó sin despedirse. Los maestros que aún quedaban evitaban hablar del suceso. En los actos escolares se omitía todo lo ocurrido en 1982. No se colgaban fotos, no se mencionaban aniversarios, pero en ciertos hogares aún quedaban retratos colgados, camas intactas, cuadernos sin completar. Los niños que quedaron, hermanos menores, primos, vecinos, crecieron con una sensación extraña, la de ocupar un espacio vacío. No hablaban abiertamente del tema, pero sabían que algo oscuro flotaba en el aire. Algunos afirmaban haber soñado con los desaparecidos. Decían que los veían en la entrada del bosque, pálidos, quietos, mirando sin hablar. Con el paso de los años surgieron teorías, algunas más racionales: un secuestro masivo, tráfico humano, encubrimiento. Otras mucho más inquietantes: puertas que se abren entre mundos, zonas malditas, rituales antiguos. Cada una encontraba creyentes y detractores, pero ninguna ofrecía pruebas. Lo más perturbador fue lo que ocurrió en 1995. Un investigador privado, contratado por 3 familias, reapareció tras meses de trabajo silencioso. Llevaba consigo un mapa marcado con símbolos antiguos, copias de documentos censurados y una libreta de notas. Aseguraba haber descubierto un patrón en las desapariciones históricas de la región, conectando leyendas indígenas con hechos recientes. Pidió reunirse con los padres en secreto. La noche del encuentro nunca llegó. Su coche fue hallado a la salida del pueblo, con las puertas abiertas, el motor en marcha y la libreta rota en el asiento del pasajero. Nada más. A partir de ese día, el caso volvió al centro de las conversaciones nocturnas. No de forma abierta, sino en susurros entre vecinos, en cocinas mal iluminadas. Se comenzaron a compartir recuerdos que antes se habían callado. Luces que cruzaban el cielo esa semana, interferencias en radios, relojes detenidos a la misma hora exacta. Uno de los voluntarios originales, ya anciano, reveló un detalle que había guardado durante años. Dijo que, al internarse en la sierra en la primera semana de búsqueda, creyó ver el autobús a lo lejos, entre la neblina. Se acercó, pero el vehículo se desvaneció como humo. No lo contó antes por miedo al ridículo. El peso del silencio colectivo se hizo cada vez más difícil de sostener. La gente comenzó a preguntarse si habían sido víctimas de algo más grande, algo que trascendía lo físico, algo que no podía entenderse con lógica común. Y sin embargo, nadie se atrevía a romper completamente el pacto, porque en el fondo todos compartían una misma sospecha. Había una verdad enterrada. Pero cavar hasta encontrarla podía tener un costo, uno que quizás nadie estaba dispuesto a pagar. En lo alto de la sierra, donde los árboles crecen más densos y la niebla se arrastra incluso en pleno verano, hay un lugar del que los lugareños no hablan abiertamente. No tiene nombre en los mapas modernos. Algunos lo llaman el Hueco, otros simplemente se refieren a él con un gesto, un silencio que pesa más que cualquier palabra. Según los ancianos, hubo un tiempo en que ese sitio fue explorado por buscadores de minerales. En los años 40 se intentó excavar una mina en la ladera norte, pero tras varios accidentes, derrumbes, desapariciones, herramientas que aparecían retorcidas, la operación fue abandonada. La empresa cerró sin explicaciones y los registros se perdieron. Desde entonces, la entrada quedó tapada con piedras y sellada con cadenas oxidadas. Sin embargo, siempre hubo rumores.
Pastores que escuchaban voces dentro de la roca, caminantes que encontraban marcas extrañas en los troncos, un niño que, en 1961, desapareció durante una tarde de juego y fue hallado 2 días después en trance, murmurando frases en un idioma desconocido. Nadie volvió a acercarse demasiado. Durante la búsqueda de los estudiantes en 1982, algunos grupos pasaron cerca del lugar, pero la espesa vegetación, junto al mal estado de los caminos, hizo que se descartara como zona prioritaria. Solo un equipo intentó llegar al sector exacto. El relato de su regreso fue confuso. Afirmaron haber sentido un cambio brusco de temperatura, como si hubieran cruzado una frontera invisible. Uno de ellos, años después, dijo que su brújula giraba sin parar y que por unos segundos el sonido desapareció por completo, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Con el paso del tiempo, la entrada de la cueva fue tragada por la maleza. La montaña, en su silencio milenario, parecía querer borrar todo vestigio de ese lugar, pero no todos olvidaron. En 2019, un grupo de exploradores urbanos llegó al pueblo. No eran profesionales ni arqueólogos. Se trataba de aficionados a los sitios abandonados, motivados por foros digitales y leyendas locales. Habían oído hablar de la historia del autobús perdido y, siguiendo pistas en blogs y comentarios anónimos, marcaron como punto de interés la vieja cueva. Llegaron un sábado al amanecer. Llevaban linternas potentes, cámaras y mapas satelitales impresos. Los vecinos los observaron con recelo, algunos con miedo, otros con resignación. Nadie intentó detenerlos, pero varios les advirtieron que no siguieran por ese camino. El grupo se internó en la sierra y tras horas de marcha hallaron lo que buscaban. Cubierta de ramas y musgo, la entrada aún conservaba rastros de cadenas oxidadas, ahora rotas. La roca parecía exudar una humedad antigua, como si respirara desde dentro. Al iluminar con sus linternas, vieron que el pasadizo descendía con una inclinación marcada. Decidieron entrar. Las primeras galerías estaban parcialmente colapsadas. El aire era espeso, cargado de polvo y algo más, difícil de describir. Avanzaron en fila, marcando con tiza las paredes para no perder la orientación. Fue entonces cuando uno de ellos notó algo sobresaliendo del lodo junto a una roca afilada. Un objeto metálico, cubierto de óxido. Lo sacaron con cuidado. Era una cámara fotográfica antigua. La carcasa estaba corroída, pero el compartimento de los rollos parecía intacto. El silencio entre ellos fue absoluto. Sabían lo que eso significaba. No dijeron nada. No celebraron. Solo se miraron entre sí con la certeza de que lo que habían encontrado no era un simple objeto perdido. Era una puerta, una grieta, un eco del pasado que, por alguna razón, había permanecido allí, esperando ser descubierto. Y aunque aún no lo sabían, esa cámara contenía las últimas imágenes conocidas del grupo desaparecido, imágenes que cambiarían todo. La cámara fue entregada a un laboratorio fotográfico en la ciudad más cercana, especializado en restauración de material dañado. Los exploradores no divulgaron el hallazgo de inmediato. Sabían que algo así debía manejarse con cautela. El dispositivo parecía tener décadas bajo tierra, pero lo sorprendente era que el compartimento de los rollos estaba herméticamente sellado, protegido por una lámina de goma endurecida. El técnico que los recibió dudó que pudiera recuperarse algo. El óxido, la humedad y el tiempo jugaban en contra. Aún así aceptó el desafío. Durante días trabajó con pinzas, luz controlada y productos químicos para separar los negativos sin romperlos. Logró rescatar fragmentos de 2 rollos y comenzó a procesarlos con extremo cuidado. Una semana después, el primer conjunto de imágenes fue revelado. Lo que apareció en el papel fotográfico dejó al grupo sin palabras. Las primeras fotos mostraban escenas inocentes. Los niños bajando del autobús, sonriendo frente a un paisaje montañoso, algunos haciendo señales con las manos a la cámara. Se los veía felices, despreocupados. Todo parecía normal. Pero a medida que avanzaban las imágenes, la atmósfera cambiaba. Una fotografía mostraba una estructura de madera improvisada, parcialmente oculta por árboles. Era una cabaña, rudimentaria, con paredes torcidas y una puerta abierta que revelaba oscuridad absoluta. Detrás de la construcción, apenas visible, un cartel viejo colgaba de 2 clavos oxidados.
El nombre estaba casi borrado, ilegible, como si algo lo hubiera raspado a propósito. Otra imagen tomada desde el interior de la cabaña mostraba a varios estudiantes sentados o de pie, mirando hacia la cámara, pero sus rostros ya no sonreían. Había una expresión común en todos ellos: confusión, tensión, una especie de alerta contenida. Algunos parecían estar a punto de hablar, otros como si esperaran algo. En la siguiente foto, el ángulo había cambiado. Mostraba el suelo de tierra frente a la cabaña. Se veían huellas desordenadas, algunas pequeñas, otras más grandes, todas en diferentes direcciones. A un costado, una mochila abierta, su contenido desparramado, y más atrás, casi fuera de foco, una figura inclinada. No se distinguía su rostro. La imagen que más inquietó fue una donde se veía una ventana cubierta de polvo. Desde el otro lado del vidrio, una mano estaba apoyada con fuerza, marcando la suciedad desde adentro. La palma era pequeña, posiblemente de un niño, pero estaba tensa, extendida, como si intentara llamar la atención o pedir ayuda. Nadie más aparecía en esa toma, solo la mano. La última fotografía era distinta, oscura, solo un destello de luz, quizás del flash, iluminaba la entrada de una caverna. Se veía roca húmeda, raíces colgantes, y al fondo, entre sombras, una figura erguida. No se podía definir si era humana. Estaba inmóvil. Los bordes del cuerpo eran borrosos, como si la imagen se resistiera a ser comprendida. Los colores se desvanecían hacia el centro, dando la impresión de un agujero en la imagen o en la realidad. Cuando terminaron de verlas, nadie habló por varios minutos. El técnico confirmó que la cámara era de fabricación alemana, modelo común en los años 70. Los rollos, en cambio, tenían una numeración que coincidía con los comercializados en Argentina hasta principios de los 80. Todo encajaba. Todo excepto lo imposible. Las imágenes fueron copiadas y enviadas en secreto a un perito forense, quien validó que no había manipulaciones. Eran auténticas. El grupo decidió entonces hacer público el hallazgo. Prepararon una conferencia improvisada en el Centro Cultural del pueblo, invitaron a periodistas, autoridades y vecinos. Lo que no sabían era que, una vez reveladas, esas fotografías iban a desenterrar no solo viejos temores, sino también presencias que muchos preferían olvidar. Porque esas imágenes no solo mostraban lo que ocurrió, también sugerían que algo seguía allí, esperando paciente, detrás del lente de una cámara que nunca debió ser encontrada. La noticia del hallazgo se expandió más rápido de lo que los exploradores imaginaron. En menos de 24 horas, blogs de misterio, foros dedicados a desapariciones y hasta medios nacionales empezaron a replicar la historia. Aparece cámara con fotos del caso de 1982. Nadie lo podía creer. Después de más de 3 décadas de silencio, surgía una prueba física, algo concreto, algo que rompía con los años de especulación estéril. La sala del Centro Cultural se llenó antes del atardecer. Vecinos, familiares de los desaparecidos, periodistas de la región y hasta antiguos compañeros de escuela ocuparon cada asiento disponible. Algunos habían viajado desde otras provincias solo para estar allí. Nadie sabía con certeza qué iban a mostrar, pero todos compartían una mezcla inquietante de esperanza y temor. Uno de los exploradores tomó la palabra. Su voz era firme, pero su expresión traicionaba el impacto que las imágenes habían causado en él. Explicó brevemente el recorrido hacia la cueva, el hallazgo del objeto, el proceso de recuperación de los rollos. Luego apagaron las luces y comenzó la proyección. La primera diapositiva arrancó murmullos. Los niños riendo bajando del autobús, algunos saludando a la cámara. Una escena que podría haber sido de cualquier excursión escolar. Pero allí estaban ellos, vivos, inocentes, congelados en el tiempo. Una madre en la primera fila llevó la mano a la boca al reconocer a su hija, con una bufanda roja y 2 trenzas perfectamente hechas. Las imágenes avanzaban. La atmósfera en la sala cambió con cada fotografía. La cabaña destartalada, la mirada vacía de los niños, la mano en el vidrio, la figura al fondo de la cueva. Un silencio absoluto dominó el lugar. Solo se escuchaba el zumbido del proyector y la respiración contenida de los asistentes. Cuando la última imagen se desvaneció, nadie aplaudió.
Nadie habló. Fue como si una losa invisible hubiera descendido sobre todos. Habían visto algo más que fotos. Habían vislumbrado un fragmento de un horror que jamás fue explicado. Las preguntas no tardaron en surgir. ¿Dónde fue tomada la última imagen? ¿Quién sostenía la cámara? ¿Por qué ninguno de los niños aparecía en las últimas tomas? ¿Qué era la figura del fondo? Uno de los presentes, un periodista de investigación que había cubierto casos similares, tomó la palabra y planteó una teoría que heló la sangre a muchos. Dijo que existían en otros países reportes similares. Grupos que desaparecían en excursiones, siempre en zonas alejadas, siempre con una estructura abandonada involucrada. En varios de esos casos, también aparecían registros visuales incompletos, con patrones similares, rostros desconcertados, lugares sin coordenadas, presencias difusas. El ambiente se volvió denso. Algunos abandonaron la sala en silencio, otros se acercaron a los exploradores para ver de cerca las copias físicas. Pero una mujer sentada al fondo no se movió. Tenía el rostro pálido y los ojos fijos en la pantalla aún en negro. Nadie la conocía. No era del pueblo. Cuando alguien se le acercó para preguntarle si se sentía bien, ella respondió algo que nadie entendió del todo. La cabaña no está en las montañas, nunca lo estuvo. Después se levantó y salió sin decir más. Nadie logró alcanzarla. Esa misma noche, uno de los vecinos que había asistido al evento fue encontrado en su casa, sentado en una silla frente al televisor encendido, sosteniendo una copia de una de las fotos. Estaba vivo, pero no respondía. Sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto invisible. Murmuraba algo una y otra vez. No están muertos, no están vivos. Los días siguientes, las autoridades volvieron a interesarse en el caso. Pero ahora, el misterio no solo era el pasado, también era el presente. Porque algo claramente había sido despertado, algo que nunca quiso ser encontrado. Tras la revelación de las fotografías, el pueblo cambió, no de forma evidente, sino en sus detalles más sutiles. Las calles parecían más silenciosas al anochecer, las puertas se cerraban antes, y en algunas casas se volvieron a encender velas frente a retratos que llevaban años cubiertos de polvo. Las autoridades locales, ahora presionadas por la atención mediática, retomaron formalmente la investigación. Se organizó una comitiva para inspeccionar la cueva donde la cámara había sido encontrada. Pero cuando llegaron al lugar, algo había cambiado. La entrada, antes parcialmente visible, estaba completamente obstruida. No por un derrumbe natural, sino por una acumulación precisa de rocas y raíces entrelazadas, como si alguien, o algo, la hubiera sellado desde dentro. Los intentos de despejarla resultaron inútiles. Las herramientas se dañaban, los equipos se averiaban. La montaña parecía resistirse. Mientras tanto, los exploradores fueron llamados a declarar. Reiteraron su versión, que no alteraron nada, que no tocaron más que la cámara y que no vieron señales de que alguien más hubiera estado allí. Sin embargo, uno de ellos comenzó a mostrar comportamientos extraños. Dormía mal, se despertaba gritando nombres que no recordaba haber oído. Decía que alguien le hablaba desde las paredes. Finalmente, abandonó el grupo y se fue sin dejar dirección. En el pueblo, algunos vecinos comenzaron a recibir cartas anónimas, sin remitente, sin sobre, solo una hoja doblada bajo la puerta. En cada una sola frase: «Todavía escuchan». Nadie supo quién las escribió. Algunos pensaron que era una broma macabra, otros no se atrevieron a abrirlas. Una noche, el periodista que había asistido a la proyección regresó para investigar por su cuenta. Caminó hasta la vieja zona minera, guiado por relatos vagos y coordenadas aproximadas. Llevaba una linterna, una grabadora de voz y un detector de movimiento. Se internó solo. Nunca regresó. La policía halló su auto 3 días después, con las llaves puestas y el asiento del conductor vacío. En la guantera solo una cosa, una copia impresa de la fotografía de la cabaña, con una palabra escrita a mano al reverso: piedra. Esa palabra, sin explicación clara, empezó a repetirse en diferentes contextos. Una niña, hija de una de las víctimas originales, se despertó en la madrugada gritando esa misma palabra una y otra vez. Dijo que había soñado con una galería subterránea infinita,
donde las voces de los desaparecidos le pedían que los liberara. Todos hablaban al mismo tiempo, todos repetían lo mismo. La piedra, la piedra. Un sacerdote del pueblo, escéptico hasta entonces, accedió a revisar antiguos documentos de la parroquia. Entre ellos se encontró un cuaderno del siglo XIX con registros de confesiones y fenómenos inexplicables ocurridos en la misma región. Uno de los párrafos describía el testimonio de un hombre que afirmaba haber escuchado a sus hijos muertos llamándolo desde dentro de la montaña. El pasaje decía: «Las voces no cesan, me hablan desde la piedra, me dicen que no están muertos, que no pueden salir, que el lugar que los retiene no está en este mundo, pero tampoco fuera de él». Ese texto circuló rápidamente entre los pocos que aún se atrevían a leer sobre el caso. No aparecía en ningún archivo digital, solo en aquel cuaderno olvidado, escondido entre libros de canto litúrgico. Todo indicaba que la historia del autobús desaparecido no era un hecho aislado, era parte de un ciclo, de algo que se repetía cada cierto tiempo, bajo diferentes formas, pero con el mismo núcleo: la desaparición inexplicable, el silencio de la tierra, la piedra que susurra. Y mientras los adultos buscaban explicaciones, los más jóvenes del pueblo comenzaron a tener sueños comunes. Sueños donde caminaban en fila india por un túnel oscuro, guiados por una luz al final, y una voz, una sola, que susurraba desde el eco: «Ya casi llegan». El invierno había llegado con una intensidad inesperada. Las noches eran largas y frías, y el viento recorría las calles del pueblo con un lamento constante. Aquellos que permanecían se refugiaban temprano en sus hogares, temerosos del silencio que parecía crecer con la oscuridad. Durante semanas, los relatos sobre voces misteriosas se multiplicaron. Vecinos aseguraban escuchar susurros que llegaban desde la sierra, especialmente cuando la luna estaba oculta detrás de nubes densas. No eran voces claras, sino un murmullo persistente que parecía formar palabras fragmentadas, palabras que los oyentes apenas lograban comprender. Una familia que vivía al borde del bosque fue la primera en reportar un fenómeno más alarmante. La hija menor, una niña de 10 años, comenzó a despertarse gritando en mitad de la noche. Decía que alguien la llamaba por su nombre desde fuera de la casa, una voz suave, casi maternal, pero que al final se volvía fría y distante. Los padres intentaron calmarla, pero la niña estaba aterrorizada, asegurando que una sombra la esperaba en la ventana. Los sacerdotes del pueblo fueron convocados para bendecir las casas, pero incluso ellos confesaban sentirse inquietos, como si una presencia invisible los observase mientras rezaban. Los libros de oraciones eran leídos en voz baja, con el temor de que alzar la voz pudiera atraer algo aún más oscuro. En paralelo, los jóvenes del pueblo comenzaron a desaparecer de manera inexplicable. No eran los niños de la escuela, pero sí adolescentes que jugaban en los alrededores o que se aventuraban a caminar cerca de la sierra. Cada desaparición fue precedida por la misma señal, un extraño silencio que caía sobre el lugar, como si el aire mismo se hubiera congelado. Los padres entraron en pánico. Las autoridades locales, ya escépticas, no podían explicar los sucesos ni ofrecer protección. El pueblo comenzó a sentir que estaba siendo cercado por algo que se escapaba a toda lógica. Uno de los exploradores originales, ahora retirado, decidió regresar al sitio donde habían encontrado la cámara. Quería entender si aquello había despertado algo que debía haber quedado enterrado para siempre. Con paso lento y mirada fija, recorrió el sendero hacia la entrada sellada de la cueva. En el camino sintió que lo seguían, que alguien o algo le respiraba en la nuca. Al llegar, encontró la pila de piedras y raíces intacta, pero algo en el aire era diferente. Un leve temblor, como un suspiro profundo que atravesaba la montaña. Sacó un pequeño dispositivo para medir vibraciones y notó que el suelo emitía pulsos irregulares, como latidos de un corazón oculto. Entonces escuchó claramente una palabra: «Esperen». No sabía si era producto de su mente agotada o una verdadera señal, pero la voz era inequívoca y humana. Giró en redondo, buscando un origen, pero no encontró nada. Regresó al pueblo, decidido a advertir a todos que algo estaba por suceder,
que la desaparición de los niños en 1982 no había sido un hecho aislado, sino el comienzo de un ciclo que se repetía, que se alimentaba del miedo y el silencio. Esa noche, varios vecinos reportaron haber visto luces extrañas en las montañas, pequeñas llamaradas que danzaban en la oscuridad y se apagaban sin dejar rastro. Algunos dijeron que escucharon un canto, un lamento antiguo que parecía convocar a los perdidos a regresar. Mientras tanto, en la escuela, las mochilas que habían quedado abandonadas años atrás comenzaron a moverse levemente, como si algo invisible las tocara, llamando a quienes las habían dejado atrás. La comunidad, desgarrada entre la esperanza y el terror, sabía que el silencio ya no era una opción. Había una voz, una llamada que debía ser respondida, aunque nadie supiera qué esperaba al otro lado. La noche cayó con una pesadez distinta, como si el aire mismo estuviera cargado de presagios. En el pueblo, las luces comenzaron a parpadear a medida que el reloj avanzaba hacia la medianoche. Nadie en las calles, las ventanas cerradas y las puertas atrancadas. Un grupo reducido de vecinos, algunos de ellos familiares de los desaparecidos, decidió reunirse en la vieja escuela. Allí, bajo la tenue luz de linternas y velas, compartieron relatos y temores, buscando respuestas en medio de la oscuridad. El más anciano entre ellos habló de una leyenda que pocos recordaban, la existencia de una puerta en la montaña, un umbral que conectaba con un lugar donde el tiempo y la realidad se doblaban. Según él, aquellos que cruzaban no regresaban porque se perdían en un espacio fuera de nuestro mundo. Mientras hablaba, un frío inexplicable se coló en la habitación. Las llamas de las velas titilaron y el susurro del viento parecía traer voces lejanas. De repente, un golpe seco resonó en la entrada, como si algo pesado hubiera impactado contra la madera. Los presentes se miraron con inquietud. Uno de los jóvenes se levantó y abrió la puerta lentamente. Afuera, la niebla cubría la plaza, pero no había señales de nadie. Solo el silencio, roto por un suspiro que parecía venir de la montaña misma. En ese instante, un eco profundo reverberó en la noche, un canto triste, casi humano, que parecía llamar a los ausentes. Todos se quedaron inmóviles, atrapados entre el miedo y la esperanza. Decidieron entonces organizar una expedición nocturna hacia la entrada de la cueva sellada. No había tiempo que perder. La montaña les hablaba y ellos debían escuchar. Equipados con linternas, cuerdas y radios, avanzaron por senderos que conocían desde niños. A medida que se internaban, el aire se volvía más denso y frío. Las sombras parecían moverse, deslizándose entre los árboles. Al llegar a la boca de la cueva, encontraron que el sellado de piedras había sido removido parcialmente, no por la naturaleza, sino por manos humanas. Las marcas en la tierra indicaban pasos recientes. Uno de los presentes sacó la cámara encontrada años atrás y, tembloroso, encendió el flash. La luz iluminó las paredes rocosas, revelando símbolos grabados que nadie había notado antes. Eran signos antiguos, mezcla de pictogramas y letras desconocidas. Mientras estudiaban las inscripciones, un ruido sordo proveniente del interior hizo que todos se detuvieran. Parecía un tamborileo irregular, como latidos distantes, que aumentaban y disminuían en intensidad. Un niño del grupo, con la voz quebrada, susurró: «Es la piedra, está despierta». De repente, un viento helado sopló desde el fondo de la cueva, apagando las linternas y dejando a todos en completa oscuridad. El silencio fue roto por un grito lejano, desgarrador, que hizo temblar la tierra bajo sus pies. En medio de la oscuridad, sintieron una presencia, algo que observaba y esperaba. La montaña ya no era solo un lugar físico, sino un guardián de secretos inmemoriales. Esa noche, ninguno volvió a ser el mismo. La cueva había hablado, y sus ecos resonarían en sus mentes para siempre. Después de aquella noche en la cueva, el pueblo se sumió en una atmósfera densa, casi irrespirable. Los que participaron en la expedición regresaron cambiados, con miradas perdidas y silencios prolongados. Las palabras parecían inútiles para describir lo que habían experimentado. El líder del grupo, un hombre conocido por su temple, comenzó a manifestar episodios de insomnio y ansiedad. Decía escuchar voces en su mente, susurros que le llamaban desde la oscuridad
insistiendo en regresar. Intentó ignorarlos, pero cada vez eran más fuertes, más claros. Mientras tanto, la comunidad comenzó a notar fenómenos extraños. Las plantas alrededor de la cueva crecían de forma anormal, con formas retorcidas que parecían alcanzar hacia el cielo como manos desesperadas. Animales domésticos desaparecían sin explicación y otros mostraban comportamientos erráticos, como si percibieran una amenaza invisible. Una noche, el joven más cercano a la cueva, un adolescente llamado Mateo, desapareció sin dejar rastro. La última persona que lo vio dijo que estaba cerca del bosque, mirando fijamente hacia la entrada sellada, como si esperara una señal. Los padres de Mateo comenzaron una búsqueda desesperada, pero pronto se dieron cuenta de que no era solo su hijo. Otros jóvenes habían empezado a actuar de forma extraña, alejándose hacia la montaña en horas inapropiadas, murmurando palabras incomprensibles. El temor se convirtió en pánico cuando se reportaron luces en la cima de la sierra. No eran fogatas ni linternas, eran destellos azules y verdes que danzaban entre los árboles, iluminando la noche con un resplandor fantasmal. El sacerdote, otrora escéptico, convocó a una reunión urgente. Dijo que lo que enfrentaban era algo ancestral, un espíritu que habitaba la piedra, atrapado entre mundos y que buscaba liberarse. Mientras hablaba, una corriente fría recorrió la habitación y un susurro inaudible llenó el aire. Todos se quedaron paralizados, conscientes de que la presencia estaba allí, observando. En los días siguientes, la tensión aumentó. Los desaparecidos no eran meras víctimas, parecían ser atraídos por una fuerza irresistible, una llamada desde el corazón de la montaña. Un mensaje críptico apareció pintado en una roca cercana a la entrada de la cueva. La piedra guarda el camino, la sombra revela la verdad. Nadie sabía quién lo había escrito, pero la advertencia era clara. En el pueblo, la línea entre realidad y pesadilla comenzó a desdibujarse. La gente evitaba hablar en voz alta, temiendo despertar lo que dormía. Las noches se llenaron de susurros, de ecos que rebotaban en las paredes y en los corazones. El misterio se había convertido en una presencia tangible, una sombra que crecía y consumía la esperanza. Los días se tornaron grises, y el pueblo parecía atrapado en un bucle interminable de miedo y expectación. La montaña ya no era solo un lugar físico, sino una frontera que dividía dos realidades, la visible y la oculta, un límite invisible que pocos se atrevían a cruzar y que algunos sentían cada vez más cerca. Las desapariciones continuaron. Los jóvenes que eran vistos por última vez cerca de la cueva reaparecían días después en lugares desconocidos, desorientados y mudos. No recordaban cómo habían llegado ni qué había ocurrido, pero sus ojos reflejaban un vacío profundo, una distancia entre ellos y el mundo. Un grupo de vecinos decidió organizar vigilias nocturnas. Turnándose, caminaban alrededor de la montaña con linternas y radios, esperando detectar alguna señal que explicara lo que sucedía. Sin embargo, lo único que recibían era un silencio abrumador, roto solo por sus propios susurros y los ruidos naturales del bosque. Una noche, durante una de estas vigilias, escucharon un canto lejano, un eco que parecía venir de la profundidad de la cueva. La melodía era hipnótica, dulce y triste, y poco a poco comenzó a envolverlos, atrapándolos en una sensación de calma inquietante. De repente, una de las mujeres presentes, una maestra jubilada que había perdido a su nieto en 1982, empezó a llorar desconsoladamente. Decía escuchar la voz de su nieto entre las notas del canto, suplicándole que la siguiera, que entrara a la cueva. Los demás intentaron detenerla, pero ella se soltó y avanzó hacia la montaña, como hipnotizada. Fue necesario que dos hombres la sujetaran para evitar que desapareciera entre la niebla. Al día siguiente, encontraron en la entrada de la cueva un símbolo pintado con sangre seca. Era una figura geométrica, un triángulo invertido atravesado por una línea ondulada. Nadie pudo interpretarlo, pero su presencia aumentó el temor generalizado. La policía, aunque reticente, reforzó la vigilancia, pero no hubo arrestos ni explicaciones. Los expertos forenses no encontraron rastros recientes en los alrededores, salvo por las huellas borrosas que parecían aparecer y desaparecer sin sentido. Mientras tanto,
Los más jóvenes del pueblo comenzaron a soñar con un pasillo interminable de piedra, donde voces susurraban secretos antiguos. En sus sueños, sentían que algo los llamaba, una presencia que no buscaba hacerles daño, sino reclamar lo que le pertenecía. La montaña, la piedra y la sombra parecían formar un solo ente, un guardián de secretos milenarios, dispuesto a proteger lo oculto a cualquier costo. Y en medio de ese misterio creciente, una pregunta quedó grabada en las mentes de todos. ¿Qué pasaría si cruzaran el límite invisible? La tensión en el pueblo alcanzó un punto crítico. La montaña parecía un gigante dormido, vigilando, esperando que alguien cruzara el umbral invisible. Nadie sabía qué esperaba más allá, pero todos sentían que el tiempo se agotaba. Una noche, un grupo de vecinos valientes decidió organizar una última expedición hacia la cueva. Entre ellos estaba el hombre que había encontrado la cámara años atrás, la maestra jubilada y varios jóvenes que se negaban a dejarse vencer por el miedo. Armados con linternas, cuerdas y una determinación casi desesperada, se adentraron en la oscuridad. A medida que avanzaban, el aire se volvía más pesado y el silencio era absoluto, roto solo por sus pasos y la respiración contenida. Cuando llegaron a la entrada, descubrieron que el sello de piedras había sido removido casi por completo. Las marcas en la tierra indicaban que alguien o algo había estado allí recientemente. Al entrar, encontraron un pasillo estrecho, cuyas paredes estaban cubiertas de símbolos y dibujos antiguos, como si contaran una historia olvidada. El grupo avanzaba en silencio, pero una sensación de ser observado se hizo cada vez más intensa. En el fondo de la cueva hallaron una cámara oscura donde la luz de sus linternas apenas llegaba. Allí, sobre una roca, estaba la cámara fotográfica antigua, cubierta de polvo pero intacta. Cerca, encontraron un diario con páginas amarillentas, escritas a mano con una letra temblorosa. El diario narraba la historia de un hombre que décadas atrás había intentado liberar a un grupo atrapado entre mundos, pero que quedó atrapado él mismo. Sus últimas palabras hablaban de un pacto con la piedra para proteger la montaña y evitar que la oscuridad se extendiera. De repente, un susurro comenzó a llenar la cueva, envolviendo a todos. Era un canto, un lamento, una súplica. La luz de las linternas comenzó a titilar, y las sombras parecían cobrar vida. En medio de esa penumbra, una figura apareció, etérea, casi transparente, pero con ojos que reflejaban una tristeza infinita. Era un niño, uno de los desaparecidos, que alzó una mano hacia ellos y susurró: «No temáis, estamos atrapados, pero no somos el mal». El grupo sintió una mezcla de alivio y temor. La montaña no era solo un lugar de oscuridad, sino un refugio, un límite entre dos mundos donde aquellos niños esperaban ser liberados. La última luz de sus linternas iluminó el rostro del hombre que había escrito el diario, quien apareció detrás de la figura, mirando hacia el futuro con resignación y esperanza. Cuando salieron de la cueva, el aire parecía más ligero, y un leve canto, casi imperceptible, se desvaneció en la noche. El pueblo nunca volvió a ser el mismo, pero ahora entendían que el misterio no era solo una sombra, sino una historia de espera y redención. El amanecer llegó con una calma engañosa. El pueblo despertó envuelto en una luz dorada, pero en el aire persistía un silencio profundo, como el suspiro de algo que finalmente había terminado o que apenas comenzaba. Después de la última expedición, la montaña parecía haber regresado a su quietud ancestral. La entrada a la cueva, antes sellada y luego abierta, ahora se mostraba natural, sin señales evidentes de intervención humana reciente. La cámara y el diario habían sido entregados a las autoridades y a historiadores, quienes prometieron custodiar esos fragmentos de un pasado inquietante. Sin embargo, entre los habitantes, la sensación de que algo invisible permanecía cerca no desapareció. Algunos decían sentir una presencia suave que ya no intimidaba, sino que cuidaba. Otros simplemente aceptaron que ciertos misterios no estaban destinados a ser resueltos del todo. La maestra jubilada, que había participado en la última expedición, decidió dejar el pueblo. Antes de partir, visitó la plaza central y colocó una pequeña placa con los nombres de los niños desaparecidos, como un homenaje silencioso y eterno. Esa noche, mientras el pueblo dormía,
Una luz tenue brilló sobre la cima de la montaña. No era un fuego ni una linterna, sino un resplandor suave, como el de una estrella cercana. Aquellos que lo vieron sintieron una paz inexplicable, como si la montaña les agradeciera por no haber olvidado. Con el tiempo, el caso se volvió leyenda, una historia contada al calor de las fogatas, una sombra que recordaba la fragilidad entre el mundo visible y lo oculto. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento susurra entre los árboles y el silencio se hace absoluto, algunos aún aseguran escuchar un canto lejano, un eco de voces infantiles que esperan ser escuchadas, y en ese canto se esconde la verdad más profunda, que a veces el misterio no termina con respuestas, sino con la esperanza de que en algún lugar aquellos que se fueron encontraron finalmente la paz que el mundo les negó. El silencio quedó, pero nunca fue vacío.